Mientras millones de personas creen que no pueden aprender inglés, la ciencia dice lo contrario. Tu cerebro está diseñado para aprender idiomas, pero el sistema educativo lo bloqueó. Hoy te voy a mostrar lo que la ciencia dice sobre cómo reprogramar tu mente y hablar inglés de verdad. En este video vas a descubrir qué pasa realmente con tu cerebro al aprender un idioma y por qué fracasa ese sistema tradicional y cómo puedes desbloquear tu inglés de una vez por todas. ¿Qué pasa con tu cerebro al aprender inglés? Vamos a imaginar esto, tu cerebro es como una ciudad y cada pensamiento, cada palabra es un vehículo que necesita una carretera para moverse. Cuando empiezas a aprender un idioma como el inglés, algo súper increíble sucede y es que tu cerebro comienza a construir nuevas rutas, literalmente. Y esto se llama neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene tu mente para adaptarse y reconectarse y fortalecerse con cada nuevo aprendizaje. Y es que esto no es cualquier cambio. Aprender un nuevo idioma mejora tu memoria, tu capacidad de toma de decisiones, incluso puede retrasar enfermedades como el Alzheimer. Lo curioso es que no usas exactamente las zonas del cerebro que cuando hablas tu idioma nativo. Aprender inglés, por ejemplo, activa áreas que no se encienden cuando hablas español. Aquí volvemos al ejemplo de las carreteras. Se abren nuevos caminos, nuevas carreteras para poder hablar inglés. Esto significa que cuando te haces bilingüe estás literalmente expandiendo tu mente. Y por si fuera poco, hay estudios que demuestran que las personas que hablan más de un idioma toman mucho mejores decisiones y resuelven problemas con mayor creatividad. Así que no, aprender inglés no solamente te abre puertas a nivel laboral, sino que también transforma tu cerebro desde adentro. Ahora vamos a ver por qué no estás aprendiendo inglés. Y es que en realidad no es tu culpa, es que el sistema de enseñanza en inglés está diseñado para que aprendas inglés como si fuera álgebra. El método tradicional memoriza reglas sin contexto y se enfoca en la gramática y no en la comunicación. Te enseñan literalmente a traducir y no a pensar primero en inglés para después hablar. Te enseñaron a tener miedo a equivocarte y no a comunicarte. Y si no estás aprendiendo inglés, no es porque no tengas talento, es que te forzan a memorizar reglas, fórmulas, tiempos verbales sin ningún contexto en realidad. Entonces es como tratar de aprender a nadar, pero sin agua. Esto está completamente mal dirigido porque no se centra en lo que hablábamos, la comunicación natural, sino que repetimos estructuras y no logramos expresar nuestras ideas. Cuando en realidad lo que necesitas es pensar directamente en inglés. Y lo peor es que te enseñaron a tener miedo. Muchísimo miedo a equivocarte, a hablar mal y miedo a pasar vergüenza. El miedo a equivocarte se volvió tu peor enemigo para hablar inglés. Porque nadie te dijo que equivocarte es parte del proceso y que hablar mal también es hablar inglés. Y el único error real es no intentarlo. Ahora te voy a enseñar lo que sí funciona para poder hablar inglés. Si no vives en un país angloparlante, haz que tu inglés viva en tu rutina. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Pues resulta que hay un método que activa tu cerebro y reduce el miedo a hablar inglés de verdad. Esto se llama inmersión natural al idioma. Conversar primero, entender después. Así aprendiste tu primer idioma y tú deberías aprender así el segundo. Aprendiste español de forma natural, simplemente conversando y escuchando a los demás y luego entendiste todo lo que significaba. Bueno, es la metodología Living English. Esta es la metodología que implementamos en Mentora y no comienzas memorizando las reglas, sino que empiezas escuchando, repitiendo y entendiendo desde la experiencia, como cuando eras niño, que escuchabas, imitabas y poco a poco empezaste a hablar. Agregamos emoción, contexto, práctica real, porque si solo empiezas a repetir frases sueltas y no comienzas a utilizarlas, en realidad no estás aprendiendo, solo estás imitando sin propósito. Por eso aquí te guiamos y diseñamos esta metodología que te ayuda a aprender a equivocarte y a aprender en comunidad.
porque mientras más exposición emocional tengas para hablar el idioma, más se te queda aquí grabado. Y no necesitas mudarte a otro país para empezar a hablar, pero puedes incorporarlo directamente en tu rutina. En tu día a día puedes tomar algunos minutos para hacer esta inmersión natural, escuchar música en inglés, ver televisión en inglés y también conversar con personas que hablan inglés para generar esa conexión emocional. Ahora vamos directo a la solución, y es que tu cerebro está listo para aprender inglés, solamente necesitas el método correcto, porque no se trata de estudiar más, se trata de aprender diferente. Y con este método Living English que te hemos comentado, no te sientas a memorizar reglas, sino que nos sentamos a hablar. Desde la primera clase nos comunicamos en inglés. Más del 90% de la clase es en inglés, y no lo decimos nosotros, sino que nuestros estudiantes, personas que pensaban que ya era tarde y que habían intentado 1000 cursos sin éxito, hoy están teniendo conversaciones reales en inglés, y te estoy hablando de personas de incluso más de 60 años de edad. Así que no importa si tienes 20, 40, más de 60, lo único que necesitas es comenzar y dar ese primer paso. Acceder a clases reales con una comunidad real que te acompaña, hacer ejercicios diseñados para que el inglés se vuelva parte de tu día a día, y una tutora que te guíe en todo el proceso. Así que si pensaste que el inglés no era para vos, este es tu momento. Escríbenos, te voy a dejar todos los contactos en la descripción y el link directo para la suscripción al curso. Con el curso Living English de Mentora le vas a demostrar a tu cerebro que sí puedes aprender inglés.